Saludos, señoras y señores, bienvenidos a Magabusiness. Vamos a hablar del apasionante mundo de los detectives, pero como las ciencias adelantan, que es una barbaridad, también se adelantan en métodos, maneras y cosas varias. Doña Raquel, haga los honores. Sí, porque siempre que nos imaginamos a un detective privado, pues es una figura siempre envuelta en un halo de misterio. Nos lo imaginamos en situaciones como muy novelescas, ¿no? Siempre siguiendo a algún particular. Pero hay otras prácticas, por ejemplo, el espionaje industrial, que además últimamente es una práctica muy demandada a los detectives privados, que consiste en infiltrar a un detective privado en una empresa para así pues investigar, siempre una empresa de la competencia, claro, para investigar sus actividades. Y de esto precisamente vamos a hablar hoy con don Vicente Fernández, el expresidente del Grupo SAE. Don Vicente, bienvenido. Vamos a hacer una pequeña matización. Buenas tardes. Hemos partido de la base de... o buenas noches, porque también nos van a ver de noches, y aquí nos ven a todas horas. Decía que cuando hablamos de espionaje industrial, yo creo que debe ser al revés, es decir, la utilización de la capacidad de los detectives para evitar ese espionaje industrial, porque son los detectives los que hicieran ese espionaje industrial, acabarían ustedes enchirorados, como se suele decir, ¿no? Efectivamente, esa sería la parte ilegal, ¿no? Nuestra labor está más, obviamente, ubicada en la parte legal y en la investigación de lo que estamos hablando, lo que es el espionaje industrial. Una vez sería el contraespionaje industrial. Sería contraespionaje industrial, pero ya entraríamos en una labor más de inteligencia, hablando de contraespionaje. En el asunto de espionaje industrial, cuando una persona acude a nosotros con un problema de espionaje industrial, la labor es precisamente una serie de mecanismos de infiltración en la empresa que consideramos que puede ser sospechosa para recapitular todo ese tipo de pruebas que pueden ser válidas en un proceso judicial. Porque normalmente, ¿por qué les demandan? ¿Por esa supuesta sospecha o esa sospecha de que alguien se está llevando datos de la empresa? Porque luego también habrá otras cosas más comunes, sí, como la falta de asistencia, en fin. En el aspecto empresarial, la demanda mayoritaria actualmente es lo que son las bajas laborales. Incluso con la crisis que tenemos actualmente en España... Eso habrá bajado mucho, ¿no? Al contrario. ¿Sube? Suben, es decir, lo que son las bajas laborales suben. Bien porque una persona quiere dañar a la empresa o bien porque quiere realizar otro tipo de actividad oculta en un plano secundario sin tener que darse de alta, ¿no? Y de esa manera, con una baja laboral, dispone de más tiempo para ejercer otro tipo de actividad. Luego, lo que es el espionaje industrial o competencia desleal, sí se viene acrecentando cada vez más con los últimos años, pero lamentablemente acuden a nosotros cuando el problema ya les aborda. Es decir, cuando ya no tienen una capacidad de probar la situación que está teniendo lugar, ¿no? Hombre, lo digo porque, vamos a ver, hay una solución fácil. No estoy dando pistas. Alguien está llevándose información de una empresa para su lucro, para pasárselo a otra, dice, me voy y me lo llevo, o espero un momento y me llevo toda la información, ¿no? O hay que registrar a todo el mundo, dice usted, con los bolsillitos pelados. Bueno, habría que tener una serie de pautas o de protocolos para evitar el espionaje industrial, aunque aún así es muy complicado de evitar. Siempre se considera el espionaje industrial como una actividad realizada por grupos de personas muy expertas, ¿no? y muy adentradas en el mundo del espionaje, pero no es así. La mayoría de los casos son empleados descontentos que de alguna manera quieren perjudicar a la empresa de la que salen y obtener un beneficio económico, obviamente, por parte de la competencia. Cuando hablamos de inteligencia, es decir, ponemos medios, porque hoy en día casi todo funciona por transferencia de datos, un ordenador yo puedo poner toda la información, lo envío fuera de allí a otro correo, a otra cuenta, a otro lugar y me voy como he venido, ¿no? Entonces habrá que investigar en esos propios ordenadores, ¿no? Es más complejo de lo que parece. Claro, cuando hablamos de inteligencia como definición, información práctica, es un protocolo ya muchísimo más avanzado, es una investigación avanzada. En grupos ahí realmente es lo que nos puede destacar del resto de las agencias. La inteligencia privada se puede desglosar en dos aspectos. Cuando el cliente o el empresario ya ha sufrido un ataque de espionaje industrial o cuando quiere prevenir de ese tipo de hechos, ¿no? Esto es algo que poco a poco se va incrementando en España una cultura de prevención ante un ataque de espionaje industrial. En tal caso lo que se hace es que se pone a prueba la empresa tal y como si nosotros fuéramos los mismos atacantes que queremos robar esa información. Se somete a una serie de infiltraciones, ataques informáticos de la red informática, todo el traspaso de datos, así como la seguridad física, electrónica a nivel de vigilantes. Eso sí sería inteligencia privada, prevenir y poner a prueba a esa empresa para que en el caso
de que tenga vulnerabilidades, el día que pueda ser objeto de espionaje industrial, sepan cómo tienen que actuar. O sea, como medida preventiva, vamos. Sí, es una prevención plena, es una prevención plena. Lo que pasa es que es muy importante abrir los ojos al empresario, porque siempre en el asunto de espionaje industrial pensamos que nunca nos va a tocar, pero hemos tenido casos de empresas muy pequeñas a empresas muy grandes. Yo creo que prácticamente cualquier empresa que tenga información sensible y que pueda ser usada en su contra por parte de la competencia es objeto de sufrir espionaje industrial. Claro, es complejillo el asunto, porque yo soy una empresa que quiero tener datos, infiltro uno de los míos a través de una demanda laboral normal, supongo, y alguien se coloca y ya viene con la cosa hecha con la idea de sacar datos. O lo que decíamos antes, alguien que quiere irse de esa empresa y aprovechar los datos y se lo lleva, o porque hay empresas y empresas, el mundo es grande. Incluso se habla de servicios de inteligencia de países que se infiltran en empresas porque hay empresas armamentísticas, hay empresas de todo tipo, ¿no? En este caso podríamos señalar a China, que recientemente ha tenido diversos escándalos. Ya cuando hablamos de una economía global o mundial, los intereses de los gobiernos están sujetos a realizar cualquier tipo de actividad de espionaje, pero aún así sí que podríamos implementar un protocolo de inteligencia privada. ¿Se podría contra ellos que son fuertes? Hombre, los chinos, en el caso de que sea así, serán gente contratada, pues se les vería enseguida, ¿no? Sí. Pero si entra en una empresa ya... Sí se puede luchar, es una cuestión de tiempo. Nosotros partimos de la máxima que todas las personas cometen errores. Lo que es el factor humano, el exceso de confianza, sí se puede luchar. Lo que pasa es que, claro, hay que utilizar unos protocolos muy estrictos y unos mecanismos y unos sistemas que se basen en protocolos de inteligencia. Pero tanto se da este asunto, lo digo porque, claro, el tema de las empresas, alguien puede entrar a trabajar muy joven, después de unos estudios necesarios X, y después, a su vez, la empresa da cursos. O sea, estás generando, un mayor conocimiento o información para tener mayor conocimiento del empleado que luego se te va. No lo sé, no sé cómo se puede frenar eso, ¿no? Claro, cuando estamos hablando de puestos de trabajo, directivos que manejan información sensible... De ahí vendrá lo de los sueldos blindados, dice, para que no se nos vaya. Claro, efectivamente, estaríamos hablando de unos contratos blindados que están sujetos a una confidencialidad, pero aún así, obviamente, cuando quieren perjudicar a la empresa o no han, digamos, obtenido aquellos resultados que habían pedido a su propia empresa, sí tiene lugar un asunto de espionaje industrial. ¿El porcentaje, de demandas es de empresas o de particulares a una agencia de detectives? Porque ustedes tienen divisiones varias, aunque estemos hablando de ese apartado de la inteligencia, pero también queremos hablar del concepto de detective como tal, ¿no? ¿Qué es lo que más demanda la sociedad? Grupos hay en lo que más trabajo es en asuntos empresariales y mercantiles. Sí que es cierto que tenemos demandas de personas privadas, particulares, pues asuntos familiares, lo que son conductas de menores por si algún tipo de consumo de psicotrópicos, asuntos de infidelidades. Tenemos también herencias sin resolver, fraudes, estafas, pero lo que más se demanda, lo que grupos hay más aporta, son asuntos de empresariales, mercantiles. ¿Y qué necesita un detective para serlo en estos momentos? Porque aparte, cursos, no sé si acelerados o brutales pues de todo, ¿no? De contabilidad, de manejo de máquinas, de informática, de todo, ¿no? Actualmente en España, como está regulado, para obtener la licencia de detective privado es necesario cursar 3 años de diplomatura en una universidad. Una vez cursados esos 3 años, que engloba apartados tales como derecho, criminalística, prácticas operativas, se pide una solicitud a la Brigada de Detectives Privados de Policía Nacional, que es el órgano que lo regula, y se expide una tarjeta, lo que es una TIP, que es lo que es válido y lo único que a una persona le puede habilitar para realizar este tipo de investigaciones. ¿Y dónde acaba la misión de uno y empieza la del otro? Es decir, un detective privado hasta dónde puede llegar y cuándo a partir de ahí es ya función de la policía. El detective privado no puede investigar delitos perseguibles de oficio, ¿no? Lo que sí que puede hacer es una serie de colaboraciones siempre y cuando, en este caso la Policía Nacional solicite... Pues sí, además le pueden hacer un favor ustedes. La policía está saturada. Hay una colaboración continua, dado que una persona que está investigando a un ente o a una persona son muchísimas horas las que desarrolla en la calle meramente observando. Entonces es fácil que en el transcurso de ese tiempo perciba algún tipo de delito incluso por parte de otra persona. En tal caso, al igual que cualquier ciudadano, pero sí que estamos obligados a comunicarlo inmediatamente a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Es aburrido la profesión? Desde mi punto de vista, no. Si tiene que estar ahí horas. Porque claro, si uno está sentado en el coche, supongo que estará o mirando
o bien que ya no sé si es legal, cuando se roza también lo ilegal o lo ilegal, Sí. pues tienes un micrófono y estás haciendo una escucha, pues supongo que eso es así, ¿no? De lo que están diciendo no sé quién, no sé dónde, ¿no? Escuchas ambientales sí son legales siempre y cuando sean obtenidas en la calle, es decir... Pues si te llama la empresa y dice, venga usted, investígame a este señor, sí. pues ya no era el permiso para que se escuche esté dentro, tampoco se puede hacer, sobre el papel. Es una cuestión muy delicada. Es muy delicada. Es decir, sí se puede establecer una serie de escuchas o de micrófonos ocultos en unas instalaciones que sean propias de esa empresa y con su permiso, y siempre y cuando el contenido de esa conversación que se vaya a tratar sea únicamente lo que se está investigando. Asuntos de la intimidad y del honor de una persona está completamente prohibido. Porque hablemos de temas absolutamente de la empresa, ¿esto luego se puede utilizar en un juicio, este tipo de escuchas o no? Sí, Son datos que tienen... Totalmente. Es decir, incluso las grabaciones, siempre y cuando las realice una persona que forma parte de esa conversación o que está en el interior, tiene validez judicial. Ahí la labor del detective privado comienza en toda la recopilación y recogida de pruebas necesarias para aportarlas a un proceso judicial, de ahí que tenga validez judicial, si no, no tendría... Hombre, imagino que delitos de sangre, etcétera, etcétera, para eso está la policía, pero cuando un detective está investigando, o una persona, o una serie de personas, una empresa, porque algo extraño está pasando, y se puede ver y se demuestra que esa persona, ya no digo que utiliza información que pasa a otro, sino que pone la mano en la caja, entonces eso también se puede dar, eso ya es un delito perseguible, eso hay que ponerlo en conocimiento a las autoridades, o hay que esperar primero dárselo al que ha contratado. Inmediatamente se pone en conocimiento del Cuerpo de Seguridad Social del Estado en ese preciso instante, independientemente que luego en el informe sí se refleje y el cliente esté informado, obviamente, pero tenemos la obligación de ponerlo en conocimiento en ese preciso instante. Pero primero a la policía antes que al que ha contratado. Caso sí, porque estaríamos hablando de un delito que estaría en un grado de validez, estaría por encima de la propia investigación que se está realizando. Voy a poner en un brete. Imaginemos que quien pone la mano en la caja es un cuñado del dueño y dice, bueno, ya le daré una represalia, no quiero que me lo denuncien, porque igual acaba con el cuñado, el que sea ahí en la cárcel, sin ser el objetivo primero, vamos. Estamos obligados a hacerlo, bueno, sí. Totalmente. El tema de escuchas, de seguimiento, ¿en esto se ha mejorado mucho? La tecnología ha avanzado bastante en cuestiones de equipos de grabación oculta, tanto de audio y de vídeo. Que, por cierto, si me lo permite, supongo que saben ustedes la noticia, que a raíz de unos programas que se emitían en un determinado canal, bueno, se ha emitido en todos los canales, algún tipo de cámara oculta llamada, ¿no? Pero se ve que, claro, si había un forzamiento, si va la expresión, a cometer un cierto delito, es decir, que se forzaba la máquina aprovechando la cámara oculta, total, y no sé si es una resolución del Tribunal Supremo, pero el caso es que parece que no se está en línea de no permitir ese tipo de cámaras. ¿En el caso de los detectives? El caso de los detectives no nos afecta. La sentencia del Tribunal Constitucional no nos afecta porque... ¿Es el Constitucional Supremo o uno de ellos? Vamos. Constitucional sí, solamente está orientada a periodismo de investigación. Pero sí que es cierto que cuando realizamos un tipo de grabación oculta, el testimonio de la persona investigada tiene que ser, obviamente, libre y sin ningún tipo de forzamiento, ¿no? Porque, claro, si no estaríamos de alguna manera forzando a que diga lo que realmente interesa, ¿no? Tiene que ser completamente libre y voluntario. Lo que pasa es que, aun estando de acuerdo en ese sentido de que había programas que forzaban la máquina para conseguir, pero de alguna manera también se han denunciado cosas que no se conocerían si no se hiciera de esta manera. Yo no sé si ganamos o perdemos. Digo, desde el punto de vista periodístico. Es una cuestión complicada, efectivamente. Obviamente, cuando se realiza un tipo de infiltración y se está realizando una grabación oculta, sería absurdo decir, oiga, le estoy haciendo ese tipo de grabación por esto, ¿no? Hay que facilitar, pero no se puede de alguna manera coaccionar, ¿no? Forzar. El problema quizás que sí que ha obligado a este tipo de resoluciones es la divulgación de ese tipo de imágenes. En el caso de la investigación privada, nosotros estamos sujetos a una estricta confidencialidad de aquella información que se recoge, la cual solamente va orientada al cliente que contrata los servicios de este caso. Una curiosidad, cuando una determinada empresa contrata a una agencia de detectives, hay una persona que viene a trabajar y es uno más, y es el que de alguna manera se crea un escenario, ¿no? Para ponerlo aquello que todo parezca creíble, pero esa persona al final, ¿de quién cobra? ¿De la empresa que tendrá su nómina? ¿O de la agencia? ¿De los dos? ¿O devuelve a lo de la... ¿Cómo va esto? Bueno, es una curiosidad que tengo yo. Normalmente cuando se infiltra una persona en una empresa, las características y el perfil tiene que ser idéntico al de cualquier trabajador. O sea, tiene que tener un contrato, tiene que tener una nómina. Luego ya se puede pactar con la empresa pues que el dinero que obviamente percibe por el trabajo que supuestamente está realizando sea devuelto.
el que realmente paga en este caso es la agencia de investigación. Pero sí que es interesante siempre infiltrar personas que se asemejen o tengan un perfil muy similar a los objetivos o personas a investigar. Incluso normalmente se pueden personas de ambos sexos. Se puede tanto un hombre como una mujer, porque bueno, si estamos hablando de que el objetivo es un hombre, puede ser más sencillo que una mujer tenga un acercamiento, o si es el caso de una mujer, pues que sea un hombre. Yo sigo pensando en ese límite, lo digo porque hay softwares, hay tecnologías que te permiten saber todo lo que está ocurriendo desde un ordenador determinado. Pero así como entiendo que la correspondencia es inviolable, un detective puede meterse en los correos que hace un señor. No, porque, bajo claro, ningún concepto. Pero sin embargo sabemos que hay una empresa del mundo mundial, por no decir nombres, que tú envías un correo a través de sus sistemas y existe esa copia que tienes tú al que le llega y otra que se queda en ellos, que lo que no sé si la leerán, la analizarán o no sé lo que harán, pero... Efectivamente, la línea de lo legal y de lo ilegal es un poco complicada nuestro trabajo. Siempre tenemos que mantenernos en aquellos límites que no vayan a provocar un perjuicio, ¿no? Un delito. En el asunto de las comunicaciones... Pero otra cosa además puede ser el correo de la empresa que no sé, o sea, a través de... Pues en las empresas la gente tiene un correo de la empresa. Así es. No sé si se puede ver o no, lo que sí supongo que no son los privados, entiendo. Claro. En el caso de una empresa, las comunicaciones vía mail que hay... por los propios trabajadores, tanto interno, o externo, la empresa sí que podría utilizarlas como parte de prueba siempre y cuando el contenido sea la prueba que estamos buscando. Ese supuesto delito... Pero claro, en el momento que estamos hablando de términos íntimos o eso no se puede utilizar. No se podría. ¿Y el seguimiento también de personas vale todo? Dice, ahora yo te pongo un cacharrito, un GPS y sigo por donde vas, ¿eso es legal? ¿Se puede hacer también? Es legal siempre y cuando el Dices, vehículo... mi coche, estoy en la calle, voy donde quiero, porque claro. Pero si el vehículo a seguir es propiedad de la persona que contrata el servicio, sí se podría poner lo que se llama una baliza de seguimiento. Lo que no puedes ponerlo en el vehículo de otro ajeno. De otra persona no se podría. Por ello se realizan operativas de seguimientos con otro tipo de vehículos. Si no, sería tan sencillo como colocar una baliza y esperar y ver cuál es la ruta que sigue, ¿no? Para tal caso se utilizan 1, 2, incluso a veces 3 y 4 vehículos de seguimiento que se van rotando para no perder al objetivo en este caso. Bueno, esto sobre el papel, pero a lo mejor es más fácil, ¿no? Dice, si así no se me escapa, ¿para qué voy a tener yo 3 vehículos? No estoy poniéndole nombre a ustedes, ¿eh? Pero mira, si ya lo tengo seguido y no... Es una práctica conocida. Nosotros en Grupo SAI no lo realizamos. Pero hay gente que lo hace, ¿no? Supongo. Es una práctica conocida, sí. El tema de los móviles, que me comentaba que pensamos que era de espías y de ciencia ficción, pero sí que es posible, no sé a través de autorizaciones o de qué manera, un móvil que esté apagado a distancia, ponerlo en marcha, que no se ve que está encendido, pero el micrófono funciona, ¿no? Existen en la actualidad, y más con los últimos móviles de última tecnología que tienen un sistema operativo, unos software que se instalan, que están en un plano oculto, que no se descubren, y sí permiten, así como el reenvío de aquellos mensajes que reciben y envían, incluso las conversaciones que se mantienen, sí permiten una escucha ambiental, incluso estando el móvil apagado, siempre y cuando tenga la batería insertada. Pero volvemos al mismo caso. No se podría hacer, en todo caso, en el teléfono móvil de una persona ajena, a menos que ese teléfono sea propiedad de la persona que contrata los servicios y siempre y cuando lo que se estén buscando son cosas que no rocen o no violen los derechos de la intimidad y del honor de la persona investigada. Es que ustedes son muy legales, pero a mí me da la impresión de, no sé, que los seguimientos que puede haber por ahí, con unos fines supongo que entiendo que justos, pero no lo sé, ¿no? Digo con las nuevas tecnologías, como estos teléfonos hacen de todo ya. Hay que tener muchísimo cuidado con esos aspectos. Sí que puede ser un método sencillo para abordar esa información, pero claro, tampoco tendría validez. Si se obtiene ese tipo de información no tiene validez ante un juez, ¿no? A través de sistemas que son ilegales, no tendrían validez judicial y significarían una nulidad de ese informe y un perjuicio legal para la persona que... Sí, porque se puede denunciar además, etcétera, etcétera, ¿no? Don Vicente Fernández, pues muchas gracias por estar este rato con nosotros y hemos visto que, bueno, las cosas van adelantando. Ya no es el detective aquel que estaba escondido detrás de la farola, no, que ahora ya la cosa va en serio, se utilizan las nuevas tecnologías y sobre todo por lo que vemos se está aplicando mucho en el mundo de la empresa. Pues muchas gracias, un placer. Gracias, un placer. Esto es Maga Business.